Buen día a todos. Bueno, buen día a todos, bienvenidos. Ya estamos en las últimas clases. Bueno, no olviden colocar todos la asistencia, ¿sí? La asistencia es importante. Tienen que al final del curso cumplir con las asistencias mínimas, creo que del 70%, ¿sí? Bueno, bienvenidos. Yo sé que es una época más complicada porque ya se empieza a acabar, qué paradoja, iba a decir, empieza a acabar. Bueno, se va acabando el año y siempre estamos llenos de actividades, ¿no? Pero bueno, vamos a cerrando el programa y algo que en estas últimas clases lo que vamos a empezar a ver son los cierres de los proyectos, ¿sí? Cómo cerramos los proyectos, ¿sí? Más allá de que algunos son de San Martín y otros de Comodoro. Para el caso de San Martín, hay dos proyectos, que es el de la 3143 y de la 3123, que son los proyectos en estación de servicio de gas. Esos proyectos, el uno que es para armar tenemos que armar el protocolo para una estación para convertir el aceite, el residuo de aceite en jabón líquido. eh, ya les envié el proyecto, lo tiene la profe Mariela, hay que revisarlo para ver cómo hacemos ese protocolo y armamos una estadística de datos de toda la generación del residuo al jabón líquido. Y en el caso del compresor, para convertir el aire del compresor de la estación de gas a electricidad, ese proyecto también se los envío hoy para que ustedes vean cómo va a ser el protocolo de esa conversión, que lo vamos a hacer el año que viene, con los datos que reunimos del compresor. Eso no lo vamos a ver acá en el programa, les va a llegar a ustedes, ¿sí? Y solo nos queda la empresa de la fábrica de madera, y la fábrica de madera, que es de la 3113. Ese proyecto es muy, muy similar al proyecto SGA que ya vimos de Comodoro Rivadavia. Es muy similar porque es el mismo formato de armar una aplicación para hacer una base de datos, ¿sí? A cada uno le va a llegar el proyecto. En el caso de San Martín, ahora con el problema que tenemos en los vuelos, ustedes lo van a presentar a los clientes directamente, a las empresas, y ya vamos a organizar esas presentaciones, cómo ustedes van a presentar los tres proyectos en las empresas directamente, ¿sí? En el caso de Comodoro, los proyectos se los vamos a enviar terminados con una directriz de cómo hay que presentarlos. En el caso de Comodoro Rivadavia, nosotros tenemos la presentación el día 22 en la Expo Industrial, ¿sí? Y ahí se van a presentar todos los proyectos. Tenemos un ensayo, creo que es el día 20, que vamos a hacer un ensayo acerca de cómo se van a presentar los proyectos, ¿sí? El día 20, un poco confundida, sí, el día 20 a la mañana tenemos un taller con empresas donde son convocados los directivos y los docentes, ¿sí? Esa agenda ya se envió. Después, al final de la clase, vamos a revisar si están todos convocados o qué pasos tenemos que dar para ya cerrar esa agenda y las convocatorias de esa semana. Para el caso de Comodoro, nosotros cerramos los proyectos, se les envía a ustedes los proyectos cerrados y deben preparar el proyecto, preparar la presentación de cómo se hizo el proyecto, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver dos proyectos que ya se cerraron, ¿sí? Y cómo vamos a preparar la presentación. Eso lo vamos a ensayar después porque el objetivo nuevamente es que ustedes, no necesariamente en este año, que es el primer año de ciencia de datos, dominen las técnicas de ciencia de datos. Seguramente con los profes el próximo año vamos a tener más dominio de algunas herramientas, pero este año lo importante es que ustedes entiendan conceptualmente cómo se usan las herramientas de ciencia de datos y cómo las usaron para resolver los proyectos. Entonces, lo que vamos a explicar en la presentación de la Expo Industrial es en la parte conceptual, el razonamiento de que se hizo con los proyectos. Vamos a ver hoy dos proyectos. Vamos a ver primero, vamos a ver el proyecto de la pérdida del consumo de energía. Y nuevamente, más allá de que no son todos los grupos, es un proyecto muy bueno para entender cómo cierra toda una propuesta. Sí, vamos a ver energía y agua. Sí, cómo cerró una propuesta, cómo cierra una propuesta en ciencia de datos. Para quienes están en el equipo de energía y agua, tienen que aprenderse el proyecto. Sí, hoy les voy a enviar el proyecto completo y hay que aprendérselo. O sea, aprendérselo en el sentido de entenderlo perfectamente con todos sus pasos para poder explicarlo. Bueno, entonces, nosotros en el tema de, espéreme un segundo, por favor.
Aprovecho para recordarles a los chicos que están en grupo que por favor pongan el presente, ¿sí? Nada, eso, más que nada los grupos. Gracias. Continuamos. Bueno, en el caso de la detección de consumo de energía, sí, vamos a revisar el proyecto desde el inicio. ¿De qué se trataba este proyecto con la sociedad de Comodoro Rivadavia, que es la Cooperativa de Servicios Públicos? Esta cooperativa, para recordar los que no son de Comodoro, los que no están en este proyecto, esta cooperativa maneja tres servicios públicos, ¿sí? Administra la energía eléctrica, administra el agua potable y administra el servicio de Internet. Son los tres servicios públicos que administra esta cooperativa, ¿sí? Entonces, nosotros trabajamos en tres grupos. Un grupo tiene energía eléctrica, otro agua y el otro internet. ¿Sí? Cada uno de los grupos o cada uno de los temas tiene una problemática que hay que resolver. ¿Sí? Con ciencia de datos. En el caso de la energía eléctrica, la problemática es resolver a través de ciencia de datos, identificar un patrón, o sea, un patrón quiere decir bueno, se entiende lo que es un patrón, ¿no? Identificar, tener pautas para encontrar, bueno, cuáles serían los patrones que me llevan a mí a identificar las cuentas que cometen fraude. Fraude significa que puentean, que alteran el medidor de electricidad, eh, bueno, esto sucede en todas las ciudades del mundo, entonces es importante identificar cuáles son los patrones o cómo podemos, antes de que se cometa el fraude, identificar, ¿sí? ¿Quiénes podrían cometer un fraude? Eso hace la ciencia de datos, es decir, adelantarse a un daño, a un prejuicio o a un costo y poder identificarlo antes de que suceda. Entonces, el tema es, la empresa obviamente ya tiene listados, tiene bases donde ya se ha identificado usuarios, por ejemplo, este año, que tienen alterados medidores y que tienen, o sea, se los asignó como un fraude, es decir, una alteración de medidor, un puenteo, lo que sea, que no esté correcta la medición, ¿sí? Los técnicos van y se dan cuenta que el medidor está alterado, pero imagínense, en una ciudad donde hay tantos usuarios, ¿cómo entendemos cuáles son los medidores o cuáles son los usuarios? Como esto ya sucedió, nosotros con ciencia de datos tenemos datos del pasado, es decir, tenemos un listado de que la empresa nos da de fraudes cometidos. Ya está el listado, ¿sí? Entonces, lo que nosotros con ciencia de datos tenemos que hacer es revisar cómo fue el comportamiento de estas cuentas antes del fraude. Porque en el mundo en el que vivimos, nosotros como en la vida digital hacemos los trámites, los pagos, los consumos, el reclamo, lo hacemos vía digital. En el mundo en el que vivimos dejamos rastro. Todo, o sea, nuestro comportamiento deja un rastro. Y yo les decía siempre hay que investigar qué sucede en el mundo. En el caso de la fraude de la energía eléctrica es común en todas las ciudades y entonces hay patrones donde dicen, bueno, en general una persona, una empresa, bueno, en este caso es residencial el análisis que hicimos, no amanece pensando, no amanece un día y dice, uy, voy a cometer un fraude. Generalmente no pasa así, es decir, ya desde hace tiempo tienen pensado, así que generan ciertos pasos. En ciencia de datos tenemos que identificar cuáles fueron esos pasos. ¿Qué fue lo que hicieron, sí, que terminaron en este fraude para yo poder a futuro identificar con esos pasos? Como les decía, hay una película de Tom Cruise que es Sentencia Previa, identificar cuáles son los pasos. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Sí? Esto no es algo rápido, porque hay que armar información, hay que validar información, hay que armar algoritmos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en este caso? Y a ustedes se les envió a hacer algunos ejercicios, ¿no? Bueno, acá está el objetivo del proyecto, que era este identificar las pérdidas. Y nosotros empezamos la primera parte siempre recopilando datos. Entonces, la empresa nos mandó bases de datos. Nos mandó bases de reclamos, bases de usuarios, de localizaciones, de pagos de los usuarios, de consumos de energía. Los mandaron como 5 o 6 bases de energía eléctrica, de usuarios, ¿sí? ¿Cómo llegan las bases a la empresa de servicios? Es decir, una cosa.
muchas empresas como SPL o como PAE tienen bases de datos, pero esas bases de datos no necesariamente están organizadas para ser trabajadas en analítica de datos, sino que llegan como llegan. En el caso de SSPL, llegaron las bases de datos, entonces nosotros tenemos que abrirlas y limpiarlas, ¿se acuerdan? Para este paso es primordial saber usar el Excel. Sí, esa es la primera parte, porque yo tengo que armar tablas de Excel y eso lo vimos ya en clases anteriores, ¿sí? Entonces, a mí me llegaron listados de SPL y cómo empiezo a armar el proyecto. Esto es lo que hay que explicar cuando hacemos la presentación. Es decir, nosotros llegaron las bases y cómo empezamos a armar el proyecto. La primera parte, nosotros vamos a armar el proyecto con ciertas herramientas, que es Excel, con Google Sheets, vamos a trabajar con Drive, con Google Drive, vamos a trabajar en Colab. Esas son las herramientas que vamos a elegir para trabajar, ¿sí? ¿Y cómo empezamos? Lo primero empezamos a revisar las bases. ¿Se acuerdan que yo bajo el archivo, lo bajo de la base, lo bajo en Excel? Acuérdense que los archivos en Drive están en Google Sheets, ¿sí? Y cuando yo lo bajo, bajo un Excel, que se parece, pero no es lo mismo. El Sheets es un archivo de cálculo de Google. El Excel es un archivo de cálculo de Microsoft. Por eso a veces no son exactas. Cuando yo entro a Google no es igualito, ¿sí? Entonces es porque son realmente dos software diferentes. Yo voy a trabajar con esto y yo voy primero a bajar el archivo. ¿Se acuerdan que ya lo vimos en una clase? Yo lo bajo, le saco las columnas que no voy a usar. Primero lo analizo bien y miro qué puedo usar de estas columnas. Y yo tengo que identificar cuál en todos los archivos debe haber una columna que sea igualita para todos, para que yo pueda unificar los archivos. Y ese va a ser el número de cliente en el caso de energía eléctrica. El número de cliente es la misma columna en todos los archivos. Yo saco, a veces me ponen en la columna el que atendió un reclamo o el que fue a revisarlo o columnas innecesarias. Yo saco las columnas, trato de reducir, saco las columnas innecesarias, les cambio el nombre con mayúscula, les pongo, ¿vieron? Hay un archivo de cómo trabajar un Excel, ¿sí? Yo tengo que armar una tabla estructurada, ¿sí? Entonces yo armo las tablas y me doy ese trabajito, que eso es lo primero. Saber armar tablas es una oportunidad de trabajo. Por ejemplo, el año que viene vamos a buscar que los estudiantes de años inferiores y empiecen a trabajar en tablas de Excel, porque es lo más rápido para ubicarse en una empresa. Decir, mire, yo le armo las tablas de Excel, porque es bastante trabajo armar una tabla, ¿sí? Entonces, yo primero armé las tablas. Aquí les pongo, las revisamos, las armamos, rec- pero las tablas a mí me llegaron con, por ejemplo, en energía eléctrica, con todo lo que son usuarios de San Martín, de Floresta, y yo solo voy a usar San Martín, pero me llegaron usuarios, residencias, ONGs, municipios, jubilados. Yo voy a filtrar. Hay una clase de filtrado, es decir, tengo que filtrar en el Excel solo los residencias, solo los de San Martín, porque yo para hacer análisis de datos tengo que tener clara la información, debe ser uniforme en todos. Si yo tengo un archivo que es de San Martín, no puedo comparar con el otro archivo que es de Roca, de otro barrio, ¿sí? Entonces yo primero unifico, es decir, hay una clase que es solo de trabajo de Excel y hay un archivo para trabajar Excel de tablas, ¿sí? Una vez que yo tengo las tablas, ¿sí? Ya tengo estructuradas mis tablas para poder trabajar. Lo que yo voy a hacer, en este caso ya está armado el proyecto, ¿no? Yo elegí trabajar con tres bases, ¿sí? Hay bases que no me sirvieron. Por ejemplo, la base de la facturación del consumo no sirvió. ¿Por qué no sirvió esa base? Porque cuando lo estuve revisando me di cuenta que el consumo de energía puede ser muy bajo y la tarifa y la facturación es muy alta porque la energía tiene, la factura tiene muchos cargos que ni siquiera son de energía. Entonces, y algunos impuestos se sacaron, otros se cambiaron, otros se agregaron. Durante el año hubieron muchos cambios en las tarifas, en los impuestos sobre la energía. Entonces, lamentablemente es así en nuestro país, pero nosotros tenemos un consumo de energía que es de 400 pesos y termina en 5.000.
porque tiene un montón de impuestos. Eso pasa en todas las ciudades. Entonces es muy difícil revisar esa base. Hoy no la tomé porque no se puede revisar. Tiene mucha distorsión de información. Entonces tomamos tres bases, ¿sí? Así lo resolví. Tomé la base de reclamos, ¿sí? Tomé la base de fraudes, la que digo, donde ya se cometieron los fraudes. Y tomé la base de los fraudes de los primeros meses del 24. Pero tomé la base de reclamos de los 12 meses anteriores, del 23, ¿sí? Y tomé las órdenes de servicio. Las órdenes de servicio no son reclamos, sino es cuando la empresa directamente va a realizar un servicio, ¿no? Porque tiene un protocolo de una rutina donde va a revisar. Entonces, tiene órdenes de servicio. Estas tres bases, las tres tienen un ID de cuenta. Estas tres bases se limpiaron. Todo esto tiene los archivos ahí. O sea, este proyecto lo tienen que estudiar para la presentación. Esas bases se limpiaron, se subieron y una vez que se subieron limpias y ordenadas las tablas de Excel, se unificaron, ¿sí? Es decir, las unifiqué, las volví las tres una sola base para poder entender cómo habían sucedido, qué es lo que había sucedido, qué relación hay entre reclamos, órdenes de servicio y fraudes. ¿Qué relación puede haber ahí? ¿Qué patrón de conducta me puede decir? Entonces, primero unifiqué los archivos, saqué los archivos y después solo vamos a hacer un patrón, ¿sí? Porque es mucho para ustedes en este programa. Podemos sacar muchos patrones, pero vamos a sacar un patrón. Un patrón que se identificó es que aquellas cuentas que ya cometieron fraudes, ¿sí? Que ya se detectaron los fraudes, cuando se detectó el año anterior su comportamiento, hay un comportamiento que es muy particular. Y si ustedes lo ven aquí, dice, este es el resultado del algoritmo del análisis, donde a mí me dice que las cuentas que cometieron fraude hicieron en el año, tuvieron más de 20 reclamos, ¿sí? ¿Por qué? Eso también pasa en otros países, porque pareciera que estas personas tratan de cubrirse o decir, mira, es que yo ya reclamé mucho y no es mi culpa, ¿sí? Entonces pareciera que es un comportamiento recurrente el hacer muchos reclamos para que el día que le cae una inspección y le detectan que tiene una alteración del medidor, esa persona diga, no, pero yo ya reclamé. Entonces, el número de reclamos, más de 20 reclamos de las cuentas que cometieron el fraude, es un patrón, ¿sí? Y puedo ver que es un patrón porque el resto de cuentas que no cometieron fraude tienen un número de reclamos en promedio de 3.26, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un patrón, ¿sí? Ese es un patrón que para eso sirve la ciencia de datos, porque de aquí en más la empresa lo que puede hacer es revisar, tener una alerta que dice, cuando paso de 5 reclamos o cuando paso de 10 reclamos, esa cuenta la tengo que revisar porque me va a cometer fraude. ¿Me explico? Eso es la ciencia de datos. Este es un proyecto completo y resuelto. Ahora yo puedo seguir identificando patrones. Podría revisar con las órdenes de servicio, daños que se informaron, a ver si es que hay algún daño recurrente o algún tipo de reclamo, porque acá dice reclamos en general, pero tal vez hay reclamos de falta de conexión, de falta de luz, de daño, pero capaz que hay un reclamo que es el particular de este tipo de cuentas. Es decir, yo, si tengo información y sigo armando archivos y limpiando archivos, yo puedo encontrar otros patrones, ¿sí? Los patrones son alertas para la empresa. Por eso es tan importante la ciencia de datos, ¿sí? Porque lo que a mí ayuda es a identificar antes de que suceda el daño, ¿sí? Entonces, este es un proyecto completo. Les paso el archivo y cuando lo presenten en la Expo Industrial, este grupo lo tiene que presentar completo y tiene que explicar lo que yo expliqué. O sea, no es necesario armar fórmulas, hay que sí mencionar que se hizo un código, un algoritmo que se identificó esto. Lo vamos a ensayar, no se preocupen, pero lo importante para el grupo es entender el concepto de lo que se hizo y de lo que se puede hacer, porque créanme que las herramientas se aprenden. Total, todo se hizo con ChatGPT, todo se hizo con ese tipo, todo lo hice en Colab. Yo hice las mismas herramientas que tienen ustedes, no usé directamente mis plataformas de programación para estar segura que se podían hacer de la forma gratuita y con estas herramientas. Entonces,
Todo esto se hizo en el ChatGPT, todo esto se hizo en el Colab y sabemos que se pueden hacer, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a explicar. Este es un programa de prácticas, entonces esto nosotros lo entregamos como una muestra. ¿Qué diferencia haría si es una consultoría? En una consultoría, por ejemplo, ¿yo qué hago? Entro en su sistema de gestión empresarial y yo armo, ya no uso Colab, no uso Drive, no uso nada de eso, sino que entro en su mismo sistema y armo los algoritmos y los dejo ahí para que cuando la información entre, automáticamente se descargue, me haga las tablas y automáticamente se procese y me saque los resultados. Esa es la diferencia en una consultoría, que lo que hace el consultor es dejar instalado el sistema dentro de la empresa y no por fuera como lo estamos haciendo nosotros, que esto es como un modelo, solo le estamos mostrando un modelo que ellos seguramente no lo tienen medido. Entonces, este es el aporte. Nosotros empezamos este programa de ciencia de datos como un aporte a las empresas, ¿sí? Pero estoy segura, ellos no saben que las cuentas que tienen más de 20 reclamos son las que tienen la probabilidad del fraude. Eso lo descubrimos en el programa. Y ese es el aporte que hace ciencia de datos, ¿sí? Vamos con, después vemos algunas preguntas. Vamos ahora con el agua. Cada proyecto, siempre les dije, es muy distinto. Los proyectos no son iguales. Por eso es que ciencia de datos tiene que ver con el razonamiento, con el criterio, ¿sí? De repensar un problema, a ver cómo lo puedo solucionar. Pero no es automático porque un proyecto nunca es igual a otro, salvo que todos sean de pérdida de energía. Aún así, no es lo mismo la pérdida de energía en Comodoro que en la ciudad de Buenos Aires. Van a haber otros patrones, ¿sí? Otros motivos. Entonces hay que analizar siempre en cada contexto. Entonces, nosotros tenemos en la parte de agua. El agua también tiene pérdidas, pero la pérdida es diferente a la de energía. Es decir, en general no se alteran los medidores de aguas. Puede haber, pero no es el mayor problema. La problemática de la pérdida de agua en la calle principalmente es debido a los años, a la edad que tiene todo lo que es la infraestructura. Una infraestructura que está debajo de la tierra, que es muy difícil eh, actualizar, cambiar, incluso colocar sensores, medir presión, medir volúmenes, es difícil porque está abajo de la tierra, es muy vetusta, muy vieja la infraestructura del agua. Y la pérdida de agua generalmente tiene que ver con esto, con el problema de infraestructura. No es igual que la de energía. Entonces, el punto es que cada vez y cuando la gente llama, reclama, entonces la empresa corre porque acá se dañó, porque acá... ¿Cómo identificamos en este caso cuáles son los lugares de mayor probabilidad de pérdida de agua? Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior, ¿no? Vamos a tomar de las bases de datos, vamos a tomar reclamos por pérdidas de agua, órdenes de servicio por pérdidas de agua, reclamos, órdenes de servicio, pero acá vamos a tomar un parámetro más que a mí me pareció interesante tomar, porque si el problema es la infraestructura, vamos a tomar la edad de las cuentas. ¿Hace cuántos años? O sea, las cuentas que tienen, las pérdidas están en las zonas de qué edad de cuentas. ¿Me explico? Si la edad de las cuentas tiene que ver, es una sospecha que hay que comprobar la consistencia de datos, tiene que ver con la pérdida. Y lo mismo hicimos que con energía. Es a través del ID cuenta, unificamos bases de reclamos, órdenes de servicio, antigüedad de cuenta y las rutas de contrato. La ruta que quiere decir el sector, ¿sí? Acá tenemos 4 archivos que unificamos para encontrarles un patrón, a ver dónde hay un patrón común de la pérdida. Acá me manda, o sea, me unifico a través del ID de cuenta y lo que tengo es un reclamo. Yo tengo que identificar dónde van a estar los próximos reclamos por pérdida. Sí, qué patrón común tienen estos reclamos que a mí me ayuden a identificar los próximos reclamos para ir a hacer inspecciones antes de que reclamen, porque cuando reclaman es cuando ya hay pérdida del agua, cuando el agua se está perdiendo. Pero yo necesito identificar un patrón que me diga, mira, acá posiblemente en poco tiempo va a haber una pérdida, entonces hay que hacer una inspección a tiempo, es más económico hacer una inspección a tiempo que ir allá a arreglar la pérdida. Entonces usamos estas bases que nos dio SPL, acá están los códigos que utilicé,
Nuevamente, todo se lo piden al chat. El punto es que ustedes lo tienen que tener claro y todo esto lo tienen que explicar en la Expo Industrial, ¿sí? Tener claro cuál es el problema. Y lo que hicimos al identificar acá es el resultado de, al unificar todo esto, vimos qué patrón había en común. Eso yo tengo que ver un algoritmo y le tengo que preguntar al chat. O sea, yo necesito encontrar un patrón común, pero tengo la sospecha que la edad de las cuentas puede ser. En todo caso, teníamos 3 barrios en el agua y donde vimos que, por ejemplo, los mayores reclamos, el mayor número de reclamos está en el barrio de Pueyrredón. Miren, casi todo está en Pueyrredón, ¿sí? Miles de reclamos, porque hay usuarios que hacen 10 reclamos, 20 reclamos, pero como es un barrio, por eso los reclamos son miles. No es vemos que energía eléctrica donde una persona reclama por su medidor. Acá hay un barrio donde llama el vecino, el otro vecino llama, además de que llama va a la empresa, deja un mensaje en el bot, deja otro internet. Entonces hay un gran número por cada reclamo, por cada tema hay 50 reclamos y además hay 50 vecinos, por eso se multiplican los números. Pero de estos barrios, en el barrio de Pueyrredón es donde más reclamos hay, donde ya hubieron reclamos de pérdidas. Entonces, es decir, es un barrio que a mí me permite ver donde seguramente voy a tener más reclamos, pero hasta eso la empresa debe saberlo, o sea, porque lo vi, donde más reclamos. Pero de aquí lo que pensé es cómo identificamos dentro de este barrio cuáles son los sectores donde podrían haber más reclamos, sin más pérdidas. Y lo vimos por antigüedad de las cuentas. Entonces, al correr la antigüedad, uy, aquí me falta una parte, acá está, la antigüedad de las cuentas, empiezo a ver el número de reclamos por la edad de la cuenta. Entonces, acá yo tengo un nuevo patrón que me dice que por ejemplo, una cuenta con 2 años de antigüedad tiene aproximadamente 32 reclamos, ¿sí? Pero la cuenta que ya tiene 4 años tiene 120 reclamos y la cuenta que tiene 28 tiene 168 reclamos. ¿Me explico? Entonces, aquí encontramos un patrón que dice que a mayor antigüedad de las cuentas de ese barrio es donde se van a multiplicar los reclamos. Entonces, lo que yo tendría que hacer como empresa es tener una alerta cuando pasa a todas las cuentas que pasan cierta edad, por ejemplo, más de 20 años en este barrio, cuando tengo un sector donde tengo cuentas de más de 20 años, ahí tengo que empezar allá a hacer inspecciones, porque es donde empiezo a tener la probabilidad de las pérdidas, ¿sí? Entonces, este tema seguramente no lo tiene medido la empresa. Que es en Pueyrredón, sí lo debe tener medido porque ellos hacen los arreglos. Pero en qué zona de ese barrio, eso no lo deben tener medido. Y cuál es el patrón, tampoco lo deben tener medido. Entonces, ese es el aporte que nosotros hacemos. Y esto que yo dije, después van a poder revisar la clase, igual lo vamos a ensayar y nos vamos a comunicar con los equipos, es lo que hay que explicar en la Expo Industrial. Internet se los vamos a mandar, no está terminado porque la empresa cometió un error en la base, una base estaba mal, yo la pude detectar que estaba mal y no pudieron, tuvieron un problema con el sistema de ellos y no pudieron entregar la base correcta, espero que la entreguen hoy para poder rearmar ese proyecto, porque ese es otro tema, cuando ya trabajamos en ciencia de datos y bajamos datos, nos damos cuenta cuando hay una base, cuando un valor no cuadra y uno mira y dice, para mí esto está mal" y esa base estaba errada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los datos de origen, ¿no? Saber que están bien, que están armados, que las tablas de Excel están bien armadas, sí, con todas las instrucciones. Esto es ciencia de datos, esto es lo que vamos a presentar. El proyecto de PAE de los semáforos también ya está terminado, pero ustedes tenían que armar los semáforos, así que es presentar los semáforos. Y nos falta el de SGA. En el caso de SGA, lo que hay que hacer es seguir todo el protocolo que vimos de cómo se hace el app, cómo se arma la base, que es muy diferente a estos datos. Ya esta semana que les pasamos a cada uno, le vamos a pasar un resumen de qué es lo que sugerimos que presenten para que lo ensayen y lo podamos presentar en la expo. Sin embargo, bueno, pienso que estos dos proyectos son dos proyectos que queda como muy claro establecido una de los grandes aportes que tiene la ciencia de datos en las empresas. Bueno, me gustaría, sé que fue mucha información, pero me gustaría escucharlos y que me comenten, me hagan consultas. ¿Se entendió? Tomás, que te veo ahí. A ver, les pregunto. ¿De qué proyecto eres, Tomás?
Martín, ¿les abres el micrófono? Por supuesto, yo se lo activo. Tomás Cornejo, ¿de qué proyecto eres? No, no te escuchamos. ¿Tiene micrófono, Tomás? No, no tienes micrófono. Bueno. ¿De qué proyecto eres? Ahí escríbenos. Mientras tanto, a ver quién tiene el micrófono. Carlos Escobar, Hola, profe. buen día. ¿De qué proyecto Vicente. eres? Soy de PAE. De PAE. Bueno, ¿hicieron los semáforos? No pudimos entender bien cómo hacía ahí por chat, había preguntado el cómo hacerlo. Por chat había preguntado cómo hacerlo. El semáforo, hay una guía, estaba la guía puesta y hay una clase. ¿Cuál es la Sí, inquietud? sí, la vi y no pude entender bien. Disculpe. ¿Qué es lo que no entendiste bien? Es que no sé usar mucho programación y eso, así que no Bueno, pude pero entender. el tema es que si ustedes no ensayaron durante el año la programación, porque era un paso a paso, entonces la programación hay que ensayarla para poderla hacer desde el comienzo. Sí, Bueno, el tema es, también cada grupo tiene que elegir dos personas que hablen y que entiendan y que lo hayan hecho. Vamos a tener una evaluación final y en esa evaluación final vamos a preguntar sobre programación. Sí, así que tienen que estudiar, no se descuiden, no, no se trata solamente de que los otros, y la evaluación es personal, no es por grupo. Sí, las evaluaciones son personales, personales y por escuela. Porque si bien los grupos tienen tres escuelas, hay escuelas que hicieron un mayor aporte que otras escuelas, ¿sí? Ese también es un tema que al final, cuando hagamos el ensayo, vamos a revisar algunas cosas del cierre. Bueno, ¿alguien que más que quiera comentar? Gracias, Carlos. Profes, profes, a ver, Ahí, Maya, Y bueno, por nuestra parte estamos en la escuela dividiéndonos los proyectos, trabajando todos en equipo y tratando de realizar las actividades, de comprender también el por qué se hacen ciertas cosas. En mi caso yo soy del proyecto SGA ya. y estuvimos haciendo la aplicación. Nos costó bastante, pero pudimos hacerlo. Y bueno, nada, eso, que se Bueno, entiende bastante y estamos tratando de estar al día con los proyectos. perfecto, Maya. Siempre es cuestión de práctica, es decir, lo importante es comprender qué es lo que se puede hacer y después cuando se practica salen las cosas más rápido, eso siempre es así. Pero lo importante siempre, como sostengo en tecnología, lo importante es comprender. Cuando yo comprendo, yo puedo tener diferentes aplicaciones. Cuando yo comprendo los problemas o las herramientas que puedo utilizar, es cuando me puedo enfrentar a cualquier tecnología. ¿Sí? Entonces, hay que prestarle más atención a comprender un problema, a comprender el uso de las herramientas para que yo después pueda a diferentes temáticas o empresas yo me pueda enfrentar. Pero bueno, la práctica es la que hace, así que bueno, te felicito. Yo soy Gracito 42, una escuela que realmente practica y hace las actividades. Y eso también lo vamos a reconocer, vamos a hacer algunos reconocimientos al final. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Está claro? Profe, dice, mi grupo no entendió, es Carlos, que justo decía, no entendió muy bien el trabajo de Pine y SPL, ¿podría explicar un poco? Los trabajos están explicados y están los videos, es decir, yo lo que les sugiero es que vuelvan a ver los videos. Si es que no hicieron las actividades, Martín, ¿estás sí, ahí? Inés, sí, ¿La escuela 760 entregó las actividades de los ejercicios? ya te confirmo. Creo que Bueno, si no se trabaja en las actividades previas, es difícil entender el final de un proyecto. Es decir, todos los proyectos fueron explicados desde el inicio del año.
Porque si ustedes entregaron las actividades, me llama la atención que hoy me digan que no entienden el proyecto de PAE ni de SPL, pero ¿qué parte del proyecto no se entiende? ¿Cuál es la parte que no se... Ah, de programación, dijiste hace un rato. Acá me estoy fijando, parece que la escuela 760 no los hizo, no los mandaron. Bueno, entonces ahí está la razón por la cual no se entiende. Si no se hacen los ejercicios a tiempo, conforme pasaron las clases y se hicieron los ejercicios, todo eso va a ser calificado. Es decir, para que ustedes lo tengan claro, el pasar el año, el pasar el programa no significa que de vez en cuando me conecté. Se tiene que ver un cumplimiento. Entonces, al final, cuando califiquemos el 20, que hacemos el repaso, vamos a pasar el cumplimiento y la asistencia. Si no hubo cumplimiento de la escuela, sí, obviamente que no van a entender los proyectos. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar? Profes, ¿todo demasiado claro? A ver, hágame con manito. Bueno, chicos, entonces, para cerrar, vamos a hacer nuevamente San Martín. En San Martín van a llegarles a ustedes los proyectos completos, los tienen que preparar y tienen que preparar una presentación directamente al cliente, ¿sí? Eso lo van a hacer ustedes, vamos a coordinar el día para que ustedes lo puedan hacer. No vamos a ir nosotros por el tema de los vuelos, la verdad es que se complica ya en este fin de año. El día después, la semana que viene, el 19, yo voy a estar en Comodoro y ahí vamos nosotros a hacer varias actividades. El día 20 tenemos una reunión con empresas para el programa el siguiente año. Van a estar las empresas y van a estar docentes directivos, nadie más y Ministerio de Educación para hacer esta presentación del programa de ciencia de datos del año que viene. Luego tenemos nosotros la preparación para la presentación, creo que es el 20 de la tarde, para la del 22. Sí, ahí en esa presentación, que es un ensayo, que hasta eso ustedes van a tener todas las directrices para que lo tengan pensado, 2 estudiantes por cada grupo van a presentar en la Expo Industrial los proyectos. Ahí vamos también a dar un resultado, les voy a dar el resultado de la aprobación del programa. Dependiendo de los ejercicios que se hicieron, de la asistencia, van a tener ustedes el resultado de la aprobación del programa. Sí, no es que solamente por haberse inscrito en el programa en el mes de mayo ya aprobaron el programa. Vamos a ver el cumplimiento de trabajos prácticos, de participación en clase y todo esto, ¿no? Y les diremos el día 20. El día 21 vamos a hacer la visita con el grupo 3 al centro de datos. Sé que ayer hicieron la visita el primer grupo que les fue muy bien. Bueno, yo la voy a hacer con ustedes el día 21 y el 22 tenemos la expo. 2 estudiantes por cada uno de los proyectos y vamos a hacer la presentación. Pero bueno, tenemos una semana más para organizar. Como les decía, lo importante es entender cada uno, los estudiantes de cada proyecto, entender su proyecto para poderlo explicar conceptualmente. Sí, nadie va a programar en ese momento. Es simplemente mencionar, buscamos este patrón, buscamos un algoritmo, armamos un algoritmo con el chat GPT, lo pasamos al Google Colab y encontramos este resultado. ¿Sí? Más allá de que se les pasa los proyectos completos, es importante que ustedes en cada grupo rearmen los algoritmos. Vuelvan a trabajar un algoritmo, ensáyenlo, le vuelvan a preguntar al chat, lo vuelvan a hacer en el Colab y vean cómo les da el resultado, el mismo resultado que tienen ustedes en el archivo. ¿Sí? Bueno, eh, si no hay más consultas, Martín. Bien, en 2 cositas. Primero, quiero que a los profesores recordarles que enviamos un mail para organizar los 5 trabajos y que no se olviden de enviar el docente por mail. ¿Sí? El lunes vamos a organizar todo lo que nos envíen. Dicho esto, le pido a los alumnos que por favor le hagan llegar a los profesores que revisen su mail, su correo electrónico para que puedan contestar esto. Em, y nada, si tienen alguna duda con el tema de los trabajos o los ejercicios y es muy puntual esa duda, pueden acercarse al Instagram, pueden mandar un mensaje. Está en responsabilidad de cada uno, chicos. Sí, obviamente que Martín, cuando hagan consultas, hay que fijarse si cumplieron con los trabajos. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, no entiendo esto, no entiendo lo otro, si nunca entregó un trabajo, bueno, primero que, o sea, la consulta se hace posterior a haberlo estudiado. Si yo hice todos los trabajos y
después de hacer los trabajos realmente no lo entendí o alguna parte me quedó del trabajo que no entendí, entonces la consulta es válida. No son válidas las consultas si no se hizo el intento, porque eso no tendría lógica hacer una consulta de esa forma. Eso es muy importante tener en cuenta. Bueno, agradezco todo, sé que es esos días complicados, así que les enviamos los proyectos y a ponerse a preparar el fin, en la presentación. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos, gracias, profes.